Buen día. Vamos a revisar el tema de cáncer colorectal. Mi nombre es el doctor Sergio Buenaventura Cisneros y vamos a dar paso a la revisión del tema. Dentro de los objetivos de la presentación es hablar un poco de introducción, epidemiología, factores de riesgo, síndromes genéticos, patología, abordaje diagnóstico, estadificación, tratamiento y tamizaje en población general y de alto riesgo. Como introducción, tenemos que la definición del cáncer colorectal es una neoplasia maligna que se origina en la mucosa del colon o recto. Es importante mencionar que el cáncer colorectal es una de las malignidades más comunes. A pesar del progreso en el tamizaje y tratamiento, sigue siendo un problema de salud pública en países desarrollados y no desarrollados. Su incremento en la incidencia en las últimas décadas puede ser atribuido a diversos factores, entre ellos un aumento en la esperanza de vida, una dieta no favorable, tabaquismo, obesidad y sedentarismo, entre otros. Hablando un poco de la incidencia, tenemos que dentro de los tumores más prevalentes o que tienen mayor incidencia, el cáncer de colon y recto se establece en el tercer lugar, tanto en género femenino como en género masculino. Hablando de la mortalidad por cáncer, también ocupa el tercer lugar en ambos géneros, género femenino, género masculino. Respecto a la etiología, es importante mencionar y resaltar que la mayoría son casos esporádicos y un pequeño porcentaje se le atribuye a otras etiologías como cáncer de origen familiar y menos del 5% están relacionados a algún síndrome genético. Dentro de los más importantes o más frecuentes están el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar, que en conjunto representan menos del 5% de los casos. Y bueno, resaltando una vez más que la mayoría son esporádicos. Dentro de los factores de riesgo tenemos los factores no modificables y los factores ambientales o modificables. Dentro de los factores no modificables, la raza es un factor, el sexo, es decir, el género, se sabe que es un poquito más frecuente en el género masculino comparado con el femenino, una proporción 1.2 a 1. La edad por sí sola es un factor de riesgo. Según la literatura que se revisa, en promedio entre 65 y 67 años es la edad en la que con mayor frecuencia se presenta. Sin embargo, hoy en día se ven casos en edades mucho más tempranas. El tener historia personal o familiar del cáncer colorectal o de pólipos adenomatosos es un factor de riesgo no modificable. La presencia de colitis ulcerativa o cualquier trastorno inflamatorio crónico de las estructuras abdominales se consideran un factor de riesgo. Por poner un ejemplo, la colitis ulcerativa se describe que aumenta el riesgo 5 a 15 veces más. El tener una pancolitis de una duración de 8 a 10 años es un factor de riesgo. El tener antecedente de radiación abdominal por cualquier otro diagnóstico previamente, al paso del tiempo se convierte en un factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo ambientales o modificables tenemos el consumo de alcohol, y esto va a depender de la cantidad que se consume, el tiempo de exposición. El tabaquismo, sabemos que es un factor de riesgo también. El consumo de carne roja o carne procesada, se describe que 100 gramos al día ya se considera un factor de riesgo. El tener obesidad también es un factor de riesgo y se ha descrito que con un incremento del índice de masa corporal se aumenta el riesgo gradualmente para desarrollar cáncer de colon y recto. Históricamente o desde la facultad se nos enseñaba cómo el modelo adenoma-carcinoma nos explica alguna gran parte de los casos y nos representa cómo este modelo adenoma-carcinoma es el que nos va llevando al desarrollo de un cáncer de colon y recto. Y bueno, esta diapositiva lo que nos trata de ejemplificar es cómo a la par que suceden cambios en la mucosa, van sucediendo casos a nivel de los genes implicados en la génesis, y vemos cómo hay inactivación del gen APC, hay alteraciones en el gen DCC, en el KRAS, en el P53, y a la par en el epitelio en el epitelio van sucediendo también eventos que nos van a llevar al desarrollo de un carcinoma invasor, y esto es de una mucosa normal podemos pasar al desarrollo de un pólipo adenomatoso, posteriormente a un carcinoma in situ, hasta desarrollar un carcinoma invasor. Dentro de los factores protectores se han descrito la actividad física rutinaria 30 minutos diarios. La dieta tiene mucha importancia y se ha descrito que consumir
más de 200 gramos al día de frutas y verduras pudiera ser un factor protector. El consumir fibra vegetal de manera regular, 10 gramos al día, reduce también el riesgo. El consumir calcio en dosis adecuadas, 1400 miligramos al día. El consumir omega, son factores que se han descrito como protectores para el desarrollo de cáncer de colon y recto. También se han descrito en estudios retrospectivos grandes el uso de ciertos medicamentos como factores protectores, como son la aspirina y las estatinas. Hablando un poco de los síndromes familiares relacionados al cáncer colorectal, pues los más importantes los presentó en esta clasificación, donde se ejemplifican los síndromes más comunes. Tenemos el síndrome de pólipos no específicos, donde resalta el síndrome de Lynch, el síndrome de poliposis adenomatosa, donde resalta la poliposis adenomatosa familiar, tanto la clásica como la atenuada, los pólipos hamartomatosos, donde resalta el síndrome de Pest-Jeghers, y los síndromes de pólipos cerrados. Hablando un poco del síndrome de Lynch, que como mencioné, el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar son los más frecuentes. Bueno, aquí resaltando cómo se diagnostica el síndrome de Lynch, para eso tenemos que recordar que existen los criterios de Ámsterdam y los criterios de Bethesda. Aquí sí te les pediría que tuvieran que revisar más a detalle esta imagen, en donde se describen todos los criterios, y aquí solamente quiero resaltar en este recuadro de la parte inferior, en donde se concluye que al menos todos los criterios de Ámsterdam o un criterio de los de Bethesda son usados para identificar a un individuo de alto riesgo de padecer cáncer colorectal no polipósico hereditario o síndrome de Lynch. Hablando un poco de la poliposis adenomatosa familiar, se trata de un trastorno genético autosómico dominante en donde hay una mutación en línea germinal en el gen APC y se caracteriza por la poliposis adenomatosa familiar clásica, la presencia de más de 100 adenomas, y la atenuada entre 10 y 99 adenomas. Estas a su vez se resalta que tiene un inicio más tardío. El síndrome de Pest-Jeghers también es un trastorno autosómico dominante con una mutación en línea germinal y alteraciones en el gen STK11 LKB1. El cuadro clínico se caracteriza por el desarrollo de hamartomas de la muscular de la mucosa, y estas pueden ir desde el estómago hasta el ano. El inicio es en la adolescencia habitualmente. Puede haber síntomas típicos como obstrucción intestinal o algún sangrado, y bueno, el riesgo de desarrollar cáncer en esta alteración es del 80% a los 70 años, es decir, es una alta probabilidad cuando se tiene este síndrome. Estos tumores que se desarrollan pueden afectar el estómago, duodeno, cualquier parte del intestino delgado. Hablando específicamente del cáncer colorectal, se describe un riesgo de un 39 a un 40% de los casos que tienen este síndrome. El cuadro clínico, hay que recordar que puede haber manifestaciones extracolónicas, y algo muy típico de este síndrome es la presencia de manchas hiperpigmentadas en las mucosas. Respecto a la posibilidad de desarrollar cáncer, pues no es exclusivo del cáncer de colon y recto, puesto que se pueden desarrollar otros tipos de tumores como páncreas, que se describen un 18%, cáncer de mama un 45%, tumores ginecológicos un 18%, y otros tumores menos frecuentes pero que también se relacionan, como cáncer de testículo y de la vía hepatobiliar. Esta es una imagen típica de un paciente con síndrome de Pest-Jeghers, en donde se ven las manchas hipercromáticas que afectan las mucosas. Es una imagen muy típica. Respecto a la patología en general del cáncer colorectal, pues algo de resaltar es que la mayoría van a ser adenocarcinomas, más del 95% de los casos. El resto van a ser otras histologías menos frecuentes, como la histología mucinosa, la histología con células en anillo de sello, la histología escamosa, adenoescamosa, medular, tumores indiferenciados y tumores neuroendocrinos. Pero una vez más, resaltando que la más frecuente es adenocarcinoma, alrededor de un 95% de los casos. Respecto a la inmunohistoquímica, que es una herramienta que nos ayuda para un diagnóstico más preciso, sabemos que la citocreatina 20 y CDX son marcadores más sensibles de diferenciación intestinal, y si vemos esta imagen, ahí resalté cómo para diagnosticar cáncer colorectal
Básicamente lo que encontramos en la mayoría de los casos es una citocreatina 7 negativa y una citocreatina 20 positiva, muy típica. Sin embargo, hay algunas histologías poco frecuentes como el carcinoma medular que no expresa esta inmunistoquímica. Respecto a las etapas clínicas, bueno, es importante aquí mencionar que, como es lógico, una etapa más temprana tiene una supervivencia mayor y una etapa más avanzada una supervivencia menor. Es decir, etapa por etapa vamos viendo cómo al avanzar en las etapas disminuye la supervivencia. Y esta imagen nos representa cómo se hace la clasificación por etapas, en donde vamos a evaluar, como bien sabemos, en base al sistema TNM, el T que es el tumor, el N la presencia o no de ganglios y el M la presencia o no de metástasis. Para fines prácticos, podemos decir que aquel paciente que no tiene metástasis, que no tiene ganglios positivos, es una etapa 2 o una etapa 1. Una etapa 3 es aquella que ya tiene presencia de ganglios positivos sin tener metástasis. Y una etapa 4 es la que ya tiene metástasis independientemente del T y el N. Esta es la clasificación en su versión más nueva del 2019, en donde nos describen qué implica el T, qué implica el N y qué implica el M. Y bueno, una vez más resaltando que el tener ganglios positivos mínimo es una etapa 3, el tener metástasis es una etapa 4, el no tener ganglios positivos y no tener metástasis es una etapa 2 o una etapa 1. Las vías de diseminación más frecuentes, pues como sabemos, es la vía linfática, hematógena y peritoneal. Los lugares anatómicos que con mayor frecuencia se afectan son los ganglios linfáticos regionales y no regionales en la cavidad abdominal. Respecto a los órganos son el hígado, pulmón, hueso, cerebro. Respecto a la localización de los tumores, sabemos que es un órgano que tiene varios segmentos y la frecuencia en la cual se presentan los tumores es diferente. Así tenemos que en el colon ascendente un 35% de los casos se originan de este segmento, en el colon transverso un 15% y en colon descendente y sigmoides un 50% de los casos. Respecto al cuadro clínico o presentación, esto va a depender del sitio de origen o de localización del tumor. Y tenemos que en tumores del lado derecho habitualmente encontramos una masa palpable, un dolor abdominal. A veces no hay síntomas y solamente se detecta por la presencia de una anemia que se detecta por otros motivos y es cuando se inicia el estudio del paciente y nos lleva muchas veces al diagnóstico final de un cáncer colorectal. Cuando son tumores del lado izquierdo puede haber datos de obstrucción intestinal, dolor abdominal, disminución en el calibre de las heces, síntomas francos como una hematoquesia. Si son tumores más distales como del recto, es común ver episodios de rectorragia en el paciente, algún dolor pélvico, también puede haber disminución en el calibre de las heces, mucorrea y datos de obstrucción. En esta tabla de la parte superior se describen los síntomas que se presentan con mayor frecuencia y podemos ver cómo el dolor abdominal es uno de los síntomas que predomina hasta en un 44% de los casos. Le siguen otros datos como cambios en el hábito intestinal, hemorragia, ataque al estado general, pérdida de peso. Respecto al diagnóstico, sabemos que el gold estándar para el diagnóstico es la colonoscopía, puesto que es un método que nos permite la visualización directa de la lesión y principalmente la toma de una biopsia que posteriormente va a ser la que nos establezca el diagnóstico histopatológico. Es un procedimiento que realizado en manos expertas, como son los gastroenterólogos, las posibilidades de complicaciones son muy bajas y se describen del 0.2%. Este método tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98%. Nos podemos apoyar de otros exámenes que, aunque no son diagnósticos, son un apoyo en cuanto estamos evaluando un paciente, y algo muy utilizado es el antígeno carcinoembrionario. Respecto al uso del antígeno carcinoembrionario en cáncer colorectal, se describe una sensibilidad baja del 46% y una especificidad del 89%. Su utilidad, bueno, ya mencioné que no es diagnóstico por sí solo, nos ayuda en el seguimiento de pacientes
y también en cuanto al pronóstico de los pacientes. Es importante resaltar que el antígeno carcinoembrionario no es específico para el cáncer colorectal, puesto que otras alteraciones lo pueden elevar, como sería el cáncer de mama, algún cáncer gastrointestinal de otro sitio que no sea colon o recto, síntomas problemas no oncológicos como una gastritis, una úlcera péptica, diverticulitis, enfermedades del hígado, EPOC, es decir, no es exclusivo del cáncer de colon. En cuanto a la evaluación para la estadificación, nos apoyamos con estudios de imagen, y esto es tratando de evaluar la extensión de la enfermedad y definir si la enfermedad está localizada, si ya se expandió regionalmente o si ya dio metástasis. Estudios como el TAC de tórax y abdomen y pelvis nos permiten demostrar esta extensión regional del tumor, nos permite evaluar ganglios linfáticos, metástasis a sitios distantes y algunas complicaciones relacionadas al tumor, es decir, complicaciones locales. Respecto a las metástasis, se describe una sensibilidad del 75-87% y para ganglios linfáticos una sensibilidad muy inferior, como es 45 a 73%. Para la evaluación del M, es decir, de las metástasis, bueno, es importante mencionar que al diagnóstico del cáncer de colon, 25% de los pacientes ya tienen metástasis. Los sitios más comunes ya los mencionamos, hígado, pulmón, si hablamos de órganos. Respecto al cáncer de recto, un 18% ya se presentan con metástasis. El TAC tiene una exactitud del 95% para detectar estas metástasis, es decir, es un buen método cuando estamos buscando metástasis. Respecto al uso de la resonancia magnética, bueno, se considera que es superior a la tomografía cuando estamos evaluando lesiones en hígado. Se recomienda en caso de lesiones hepáticas que son inciertas, cuando se detectaron por TAC, por ejemplo. Lo podemos complementar con una resonancia y esto nos da unas imágenes más confiables. Respecto a la estadificación rectal, bueno, aquí hay algo muy importante de resaltar. En cuanto a los tumores rectales, siempre nos interesa evaluar de una manera más adecuada el T y el N, y para esto se ha utilizado la resonancia magnética como un estudio de primera elección, ya que nos permite evaluar la grasa mesorrectal y la invasión a la fascia. Asimismo, el ultrasonido endoscópico, que es uno de los métodos que nos permite ver con mayor exactitud las capas del órgano, del recto, y asimismo ver la profundidad de la lesión en estas capas del tumor. Asimismo nos permite evaluar las características de los ganglios y por lo tanto es un método más preciso comparado con un TAC, por ejemplo. Respecto al uso del PET-CT, bueno, no está indicado usarse de manera rutinaria, pero tiene una utilidad en ciertos casos, como sería en detectar recurrencia en un paciente con una elevación del antígeno carcinoembrionario y que en estudios convencionales de imagen no hemos encontrado alguna lesión. Nos permitiría también evaluar pacientes candidatos para una resección de alguna metástasis aislada, es decir, para tratar de encontrar lesiones no vistas por los métodos convencionales. Respecto al tratamiento, yo creo que aquí lo podemos dividir en pacientes no metastásicos y metastásicos o etapas 4. Si hablamos así como generalidades, bueno, 60-70% de los pacientes con cáncer de colon se presentan con enfermedad localizada. En etapa 1 un 5 a un 10%, en etapa 2 un 25% y en etapa 3 un 35% de los casos. En estos pacientes, etapas 1, 2 y 3, la cirugía puede ser curativa, pero es importante mencionar que van a recaer un 40 a un 50% de los casos y muchos de estos pacientes van a fallecer por la enfermedad. Por lo tanto, la etapa es un factor determinante en cuanto al pronóstico. De manera resumida, hablando del tratamiento, en etapas no metastásicas, como mencioné, hasta la etapa 1, 2 y 3, la piedra angular del tratamiento es la cirugía. Sin embargo, hay ciertas diferencias. En etapas 1 o 2, la cirugía es el único tratamiento que el paciente requiere. En etapas 3, la cirugía seguido de quimioterapia adyuvante es el tratamiento estándar. Esta quimioterapia adyuvante está compuesta principalmente de 3 fármacos, como son las fluoropirimidinas, que puede ser el 5-fluoracilo o la capecitabina, que es una prodroga
prodroga del 5-fluoracilo, el ácido folínico o leucovorin y el oxaliplatino. Son los fármacos que se emplean en quimioterapia adyuvante, es decir, en aquel paciente que ya se operó y que es candidato a recibir una quimioterapia. Como ya lo mencioné, son las etapas 3 y algunas etapas 2 de alto riesgo. Respecto a las etapas 4 o etapas metastásicas, aquí la piedra angular es el manejo sistémico. A esto me refiero al uso de quimioterapia, más o menos una terapia blanco, que ahorita las vamos a mencionar, y más recientemente la inmunoterapia, que también son medicamentos más nuevos que han venido a aportar algo en estos pacientes en etapa metastásica. Y la cirugía, aunque no es la piedra angular, tiene su papel en ciertos casos, en pacientes donde se logra una buena respuesta y se logra finalmente tratar el tumor primario con cirugía, en pacientes que tienen enfermedad metastásica y que en algún momento se vuelven resecables, que responden muy bien a la quimioterapia, que se logra disminuir la carga tumoral y posteriormente son candidatos a alguna metastasectomía hepática, por ejemplo. En estos casos, a pesar de ser etapa 4, también la cirugía tiene un papel. Respecto a la etapa 4 o metastásica, el tratamiento sistémico pues, puede tener varios objetivos y aquí la pregunta principal es ¿cuál es la finalidad del tratamiento? Para esto vamos a tomar en cuenta que el paciente va a requerir un tratamiento personalizado y para esto vamos a tomar ciertas variables para decidir cuál puede ser el mejor tratamiento. Para eso vamos a tomar la decisión respecto a las características que presenta el tumor del paciente, las características propias del paciente como pueden ser la edad del paciente, el estado funcional o ECOG, cómo está la función de sus órganos, si el paciente tiene o no comorbilidades. Otro factor a tomar en cuenta es el tratamiento en sí y vamos a ver el perfil de toxicidad que presentan los fármacos. Los factores socioeconómicos son tratamientos que tienen un costo y que no todos los pacientes pueden tener acceso a todos los fármacos. Y bueno, ver la calidad de vida del paciente que le vamos a dar con uno u otro tratamiento, las expectativas del paciente, incluso preferencias del paciente. Hay pacientes que prefieren medicamentos intravenosos, hay pacientes que prefieren medicación oral y todo esto se puede tomar en cuenta. Es un conjunto de factores que vamos a revisar a la hora de decidir un tratamiento. Algo muy importante en cáncer colorectal, que hoy en día es de rutina realizarlo, es revisar el estatus del KRAS en estos pacientes, en pacientes con cáncer de colon etapa 4. Y esto es importante porque desde aquí esta prueba nos va a predecir la posibilidad de respuesta o no a ciertos fármacos. Entonces, hoy en día a un paciente en etapa 4 se le debe hacer determinación del KRAS. Cuando el resultado del KRAS es que no está mutado, es decir, es wild type, estos pacientes son pacientes que pueden responder a la terapia anti-EGFR, como son el cetuximab y el panitumumab. Si el paciente tiene un KRAS mutado, bueno, estos fármacos no van a ser útiles en estos pacientes y por lo tanto no se pueden emplear. Es decir, desde aquí ya estamos usando pruebas para definir uno u otro tratamiento. Hay otros fármacos, como son los antiangiogénicos, que tienen valor, han aportado beneficio en los pacientes con cáncer de colon recto etapa 4. Y en esa tabla solamente voy a resumir los fármacos que están aprobados, como son el bevacizumab, el ramucirumab, el aflibercept y el regorafenib. Es importante mencionar que estos fármacos tienen sus indicaciones muy claras, algunos en primera línea, otros en segunda línea o en tercera línea. Y algo muy importante es que el target donde actúan estos fármacos son en el factor de crecimiento de endotelio vascular, básicamente. ¿Y qué impacto han tenido estas terapias anti-EGFR o antiangiogénicos en cáncer colorectal? Esta imagen siguiente nos demuestra los beneficios que han aportado y vemos cómo esta tabla en la parte superior vemos las supervivencias que estaban descritas con solamente quimioterapia. En esta parte oscura donde coloqué terapias que han mejorado resultados en la última década, la podemos ver en la siguiente tabla y vemos cómo si le agregamos quimioterapia, si agregamos a la quimioterapia alguno de estos fármacos, como lo vemos en la parte inferior, esas
esas líneas que nos trazan la supervivencia van en incremento. Y así decimos que hoy en día la supervivencia media de estos pacientes anda alrededor de los 30 años, cuando antes con solo quimioterapia no pasaban los 20 años. Y bueno, es importante mencionar que han surgido nuevas terapias, entre ellas la que más resalta es la inmunoterapia, en donde no solamente en cáncer colorectal han venido a aportar, sino en otros tumores también. El mecanismo de acción de la inmunoterapia se ejemplifica en esta imagen, en donde vemos cómo la unión del PDL1 y del PD1 inhibe que la célula T destruya la célula tumoral. Por lo tanto, al bloquear el PDL1 o PD1, esto va a permitir que la célula T pueda destruir finalmente la célula tumoral. Y es ahí donde actúan estos fármacos, los anti-PDL1 o anti-PD1. Entonces, hablando un poco más de inmunoterapia en cáncer de colon, es importante mencionar que no es para todos los pacientes, solamente un pequeño porcentaje de los pacientes van a responder a estos fármacos. Estamos hablando de un 5 a un 10% como máximo, y son aquellos pacientes con cáncer colorectal que presentan inestabilidad microsatelital, en donde fármacos como el pembrolizumab y el nivolumab han mostrado beneficio. Respecto al tamizaje para el cáncer colorectal en la población general, pues bueno, se han intentado estudiar varios métodos diagnósticos para detectar esta población que pueda desarrollar un cáncer colorectal. Y aquí a continuación vamos a ver lo que sugieren las guías de la American Cancer Society del 2018 respecto al tamizaje del cáncer colorectal. Y las recomendaciones que nos dan pues es que se debe realizar un tamizaje regular en la población de 50 años o más. E incluso sugieren que puede ser el tamizaje iniciarlo a los 45 años, iniciar el tamizaje con test en heces o algún examen estructural. Y respecto a cuánto tiempo vamos a continuar este tamizaje, bueno, se sugiere hasta los 75 años en pacientes que tengan una expectativa de más de 10 años. Sin embargo, también nos sugieren individualizar la decisión del tamizaje en una población más avanzada, como serían de 76 a 85 años, y para esto vamos a tomar en cuenta las preferencias del paciente, la expectativa de vida que tiene el paciente, el estado de salud de estos pacientes. Y bueno, también otra sugerencia es suspender el tamizaje en mayores de 85 años. Opciones para el tamizaje: se han descrito varios métodos. Tenemos la prueba inmunológica fecal, la sangre oculta en heces o guayaco, la prueba en heces multitarget de DNA, y estudios estructurales como son la colonoscopía, la colotomografía o la sigmoidoscopía flexible. Aquí en esta imagen muestro la frecuencia con la que se sugiere cada uno de estos métodos. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar de las conclusiones del tema. El cáncer colorectal es una de las malignidades más comunes. Ya mencionamos que en incidencia y en mortalidad representa la tercera causa tanto en género femenino como en género masculino. La mayoría de los casos son esporádicos, ya lo vimos en la gráfica. Respecto a los síndromes genéticos relacionados, estos representan menos del 5%, y los más importantes son el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. La histología más frecuente es el adenocarcinoma, y algo muy importante es que con las nuevas terapias como los anti-EGFR, los antiangiogénicos y más recientemente la inmunoterapia, se ha venido a impactar en supervivencia global en estos pacientes, y hoy en día podemos hablar de una supervivencia global media de hasta 30 meses. Muchas gracias.